Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta pieza del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a vista frontal y croquis. En esta vista vamos a realizar dos circunferencias. La primera es de 8, la interna, y la externa es de 30 de diámetro. Colocamos 30 y aceptamos. Ya, en la parte interna tenemos 10 elementos. Entonces para ello voy a trazar una línea horizontal y una línea con un ángulo. Este ángulo es de 80 grados. Entonces damos corte inteligente y colocamos 80 grados. Es decir que vamos a tener una separación de 20 grados. Entonces nuevamente trazamos una línea y le damos un ángulo de 20 grados. Corte inteligente, seleccionamos las dos líneas y colocamos un ángulo de 20 grados. Ya, ahora sí necesitamos trazar dos líneas horizontales. Y damos la medida correcta. Y ahí está perfecto. Y ahora sí necesitamos que sean de 7 y 10 de alto. Entonces venimos a corte inteligente, seleccionamos los dos extremos y damos las medidas correctas. De alto la segunda es de 10 y aceptamos. Ya. Aquí necesitamos alargar esta línea y lo que hacemos es extender. Ya, ahora sí eliminamos los excedentes. Ya, ahí está perfecto. Ahora necesitamos reproducir 10 veces. Seleccionamos los elementos y venimos a matriz circular. Con control seleccionamos los elementos. Ya son 4 en total. Venimos a matriz y vamos a escoger matriz circular. Necesitamos reproducir 10 elementos y aceptamos. Ya, ahí está ya correcta la parte interna. Ahora vamos a realizar la parte externa. Para ello voy a trazar una línea vertical cuyo alto es de 18, cota, y vamos a colocar 18. En el extremo vamos a trazar un arco. Cuyo radio es de 1.5. Ya, una vez que tenemos nuestro radio de 1.5, venimos a línea, seleccionamos el lado izquierdo, trazamos una línea y regresamos y nos da la opción de arco. Lo mismo, regresamos y nos da la opción de arco. Damos las medidas correctas, que en este caso es de 60 y de 3.5. Este es de diámetro 60, radio 30. Colocamos radio 30 y se nos mueve. Podemos desplazar. Ya, ahí está de forma correcta, que no interseque ningún elemento, porque si interseca ya se coloca punto fijo. Entonces del siguiente paso seleccionamos la circunferencia y el arco y le vamos a dar la opción de tangente. Ya, aquí existe un error, desplazamos. Ya, ahí está de forma correcta. El T punto tiene que intersecar en la línea horizontal. Ya, ahí está de forma correcta. Eliminamos lo excedente y ahora sí creamos una simetría.
Seleccionamos los dos elementos, crear simetría con respecto a la línea de 90 grados y aceptamos. Y ahora sí eliminamos lo que no necesitamos para proceder a realizar la matriz circular para los 10 elementos. Ya, ahí está de forma correcta. Esto me falta eliminar aquí y eliminamos. Ya, ahí está de forma correcta. Ya, ahora sí seleccionamos los elementos que necesitamos reproducir, venimos a matriz circular y vamos a colocar que sean 10 elementos y aceptamos. Y ahora sí, eliminamos la parte interna de nuestra circunferencia. En este caso vamos a utilizar una pequeña extrusión. Venimos a extruir y seleccionamos el elemento. Vamos a hacer una extrusión de 5 milímetros y aceptamos. Control 7, vista isométrica, y eso ha sido todo. Bueno, mi gente de YouTube, espero que les sirva este video. Adiós.